3, 2, 1. Bienvenidos chicos de quinto de secundaria a su curso de habilidad verbal o razonamiento verbal, como lo quieran llamar. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de las inferencias. ¿Qué es lo que vemos en la imagen? Bueno, hay una chica en el fondo, molesta, celosa, porque están tocando posiblemente a su enamorado o una chica, ¿no? ¿Ok? Entonces ella está infiriendo que está coqueteando con ella, ¿no? Entonces está molesta. Por eso es importante el tema de las inferencias. No solamente para deducir o inferir bien ciertos actos de las personas, sino sobre todo sus pensamientos y sus ideas, ¿no? Y puede ser mediante textos, ¿no? Mediante la lectura de los textos o bueno, los audiotextos también cuando escuchas o lo que ves, ¿no? Entonces el desarrollar una inferencia adecuada mediante técnicas por supuesto nos va a ayudar a evitar problemas. Lo que no sabe esa chica en el fondo es que es su prima y que bueno, desde chiquitos se conocen y por eso lo está tocando así y no lo ve hace mucho tiempo. Así que veamos la clase del día de hoy, la inferencia. Ok, para quinta secundaria, su profesor es Jorge Sandoval, para la institución Frederick Waller. Y bueno, vamos. Está con su nuevito. ¿Qué es una inferencia? Bueno, las preguntas por inferencia tienen propósito encaminarlos a establecer una afirmación que no está cientomente expreso en el texto. A ver, veamos. Es una afirmación que tenemos que tener, pero que no está dentro del texto, sino que resulta concordante y coherente con la información del texto. O sea, se deduce mediante el texto una idea, se desarrolla una idea deducida, se infiere entonces, ¿entiendes? Pero viendo bien el contexto, el texto, el mensaje y todo lo que ha hecho el autor para hacernos llegar, ¿no? Entonces, las preguntas por inferencia se resuelven a partir de la información propuesta por el autor, pero se dirigen hacia ideas no expresadas de forma textual, no escrita, ¿no? Ni las que exceden el ámbito tratado de la lectura. Okay. Entonces tenemos que tener un marco para las inferencias. Primero, no pueden exceder lo tratado en el texto, pero no tiene que estar escrito, o sea, tiene que estar rondando la idea dentro del contexto de sentido que tiene el autor, pero no traspasar esa valla, ¿no? Esa valla de sentido. ¿Está? Entonces hay clases de inferencia, ¿no? Las inferencias se realizan cuando, partiendo de su contenido afirmado, se elaboran deducciones o inducciones. Entonces hay dos tipos de inferencia. La deducción. Primero, explica algo general, se puede inferir a un caso particular. O sea, de algo general se puede inferir algo particular. Ejemplo, los árboles son vegetales. ¿Ok? Y el pino es un árbol. Si te das cuenta, entonces, si el pino es un árbol y el árbol es vegetal, entonces el pino es un vegetal. Lo particular sería que el pino es un árbol, pero lo general es que los árboles son vegetales. Por ende, el pino es vegetal. ¿Ok? Veamos. La inducción. ¿Ok? La inducción es cuando la ocurrencia de varios casos equivalentes nos permite inferir una regla general. Es al contrario de la deducción. La deducción va de algo general a particular. En la inducción va de varias cosas particulares para desarrollar algo general, ¿no? Entonces, una regla para todas estas cosas particulares. Por ejemplo, si me asomo a la ventana y veo una persona con una camiseta y pantalones cortos, veo otra con gaseosa en la mano y sudorosa, es posible inferir que, a ver, primero ves a una persona con camiseta y pantalones cortos, después el otro ves a otra persona sudorosa. Entonces hay dos ideas particulares y vas a inferir algo mayor, ¿no? Formas de plantear, puede decir que hace mucho calor, ¿no? Las personas de ahora tienen mucho calor, podrías decir. Forma de plantear este tipo de preguntas. Del texto se infiere que, entonces cuando tú recibas que dicen, del texto se infiere que, te está pidiendo que es una inducción o deducción. Del texto se deduce que, deducción, ¿no? Inferencia, del texto se colige que, del texto se deriva que, del texto se desprende que. Entonces cuando te presentes este tipo de preguntas, ¿no? Sobre todo para admisión, es porque está que te dicen, hay que inferir, de la manera deductiva o de la manera inductiva, pero hay que inferir, ¿quedó claro?
Verificando el aprendizaje, esta segunda parte, acuérdate, ¿no? Ya varias veces he dicho, así que más que inferir, hay que tenerlo claro, hay que resolver esta parte en el cuaderno. Vayamos. Ok, vamos a leer un texto y vamos a ver qué preguntas se dejan. ¿Okay? La política es la ordenación y la conducción conscientes de la praxis social. En la medida que ella traduce y promueve la autenticidad de la praxis humana como acción solidaria y creadora, la política es un fermento de la vida de la comunidad y un momento esencial de la existencia personal. A ver, partamos. Primero por oraciones. La política es, ¿qué es la política? Ordenación y conducción de la praxis social. Segundo, es una praxis humana cuando se da en qué lado, en el lado solidario. ¿Okay? Y es una práctica política cuando tenemos el tema de la vida de la comunidad y por supuesto de la existencia personal. Ahora vamos a desmenuzar, ¿no? O sea, en la política, ¿cómo es una praxis humana? La sociedad toma conciencia de sus propias exigencias y endereza sus esfuerzos a realizar todos los medios de organización y promoción disponibles en una etapa histórica determinada. ¿Okay? Acá hay una ejemplificación de lo por qué es una praxis. En esta toma de conciencia misma de las exigencias y fines de las sociedades y la decisión de realizarlos, que son la levadura, o sea, un elemento, una esencia de toda política real. Estas condicionadas históricamente. ¿Ok? Está ejemplificando, pero además está dando detalles, ¿no? ¿Qué es lo que va a involucrar? Dice que son la levadura, ¿no? Es un elemento. Ellas no se dan por igual en todas las comunidades, ni en todos los sectores de la colectividad, ni están preparados, dispuestos por todos igual, a promover el desenvolvimiento de la sociedad en conjunto. Quiere decir que acá hay diferenciaciones, ¿no? Okay. Hay grupos, clases o estamentos, clases sociales, estratos, ¿no? Que en los diversos momentos de la evolución de la comunidad constituyen las fuerzas ascendentes de la sociedad. Entonces, nos está indicando que hay estratos sociales que están para manejar, para ordenar, ¿no? Muy bien. Las que tienen más clara conciencia de provenir colectivo y cuyos fines pueden ser reconocidos y realizados como las formas óptimas de cumplimiento de las exigencias sociales en un momento histórico determinado. Quiere decir que estos grupos social son los que van a ver que los otros grupos se comporten de manera adecuada para un momento histórico. La política, pese a su significado humano general, tiene de este modo un contenido histórico particular en cada comunidad y en cada época. Vamos a ver. Entonces dice, respecto a la sociedad, hay grupos, clases o estamentos que, en el texto dice, ¿no? A ver, conocen los destinos del país al crecimiento paulatino, tienen una visión clara acerca de las perspectivas sociales, tienen conciencia reconocida por el pueblo de instituciones, ¿no? Hacen de la política una fuerza para el futuro del país, constituyen fuerzas antecedentes que convergen en el poder. Bueno, no se dice, pero sí, ¿no? De una otra manera, estas constituyen las fuerzas, ¿no? Que ascienden, que tienen la posibilidad y, bueno, convergen en el poder, viven ahí, ¿no? Están en el poder. Entonces la respuesta es la E, muy fácil. 2. Gracias a la política, la sociedad es consciente de qué. ¿De qué? Sus fines, sus medios y sus interrogantes, sus necesidades y sus objetivos, la elevación de sí misma y de la comunidad, su influencia en la praxis social y creadora, las condiciones históricas de la praxis. A ver, en el texto se habla netamente del comportamiento social con el tema histórico, ¿no? Entonces, no se dice, pero hay una relación histórica, pero con la praxis. Entonces, la sociedad tiene que ver con la E también, ¿no? 3. ¿En qué se diferenciaría un estamento de otro? Ok. Entonces, ahí tenemos alternativas. La 3, de la 1 y de la 2, vamos a la 4. Sobre la política se puede afirmar que, ok, acá ya es una deducción, ¿no? Se está pidiendo que infieres algo, ¿no? Se puede afirmar que cumple un rol orientador de la práctica social, hace adquirir conciencia de sí mismo, determina el carácter de la población social, corresponde a los fines de algunas colectividades, merece una difusión integral para su mejor comprensión. Yo sugiero que esta pregunta leas los primeros párrafos. Los primeros 3 párrafos son esenciales para afrontar esa pregunta. Por favor, acá tienes que apegarte a lo que dice en el texto netamente, ¿ok? Para poder contestar, no una opinión de afuera, sino lo que dice en el texto. 5. ¿Cuál sería el título más apropiado para el texto? Bueno, ya hemos visto cuál es la forma de afrontar, desarrollar un título, ¿no? Siempre algo general más una característica, ¿no? Entonces podría ser la práctica social, definición de la práctica social, la conciencia política, la política social, la sociedad auténtica. Veamos la característica. En el texto se ha trabajado el desarrollo de la praxis social, así que ya te estoy dando la respuesta.
archivo con 3, pre-3, práctica 5. Por favor, no infieras mal. No trabaja bien en casa, desarrolla bien el texto y cuídate mucho. Nos vemos en la próxima clase. No salgan de casa.